Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Bueno, gracias. Aquí saludamos a todas las comunidades presentes, sus voceros, sus voceras, campesinos, campesinas, víctimas del conflicto armado, representantes de las etnias indígenas, personas con diversidad funcional en situación de discapacidad, directores, ministros, funcionarios aquí presentes, congresistas de la República, alcaldes, medios de comunicación y en general a todas las comunidades que han venido de diferentes departamentos. Yo voy a dar mi visión sobre lo que he visto del PENIS y relatar lo que yo considero es un problema grave, que obviamente implica un camino de solución. Pero en mi opinión, el acuerdo de paz lo incumplieron. Eso lo he dicho públicamente, ahí me levantan en la prensa, pero esta es una demostración del incumplimiento. Ahora dicen, no, pero entonces, ¿qué hace usted? ¿Cuánto valen los programas PD del señor Raúl Delgado en total, más o menos? Señor presidente, en el 2018 los calcularon en 80 billones de pesos, pero haciendo las proyecciones solo doy dos datos. Hasta el momento se han ejecutado unos 6,000 proyectos con una inversión de 28 billones de pesos. Y están identificados otros 3,400 proyectos en fase 3 que necesitarían más de 34 billones de pesos. Es decir, solo para 9 proyectos se necesitarían casi 60 billones de pesos. 60 billones de pesos solo para 9,000 proyectos. Ahora bien, se aprobaron 33,000 iniciativas, señor presidente, un número larguísimo, porque en vez de un capítulo de programas y proyectos que ordenaba la ley, apareció ese listado de iniciativas. Cada iniciativa necesitaría más de un proyecto para hacerse realidad, pero supongamos que un proyecto es igual a una iniciativa, entonces hacemos una regla de 3. Si para 9,000 proyectos se necesitarían 60 billones de pesos, ¿cuántos se necesitarían para 33,000 proyectos, sabiendo que en la vida real son muchísimos más? Y eso entonces nos habla de mínimo de más de 200 billones de pesos, señor presidente. Bueno, antes del enredo de las cifras, y para tenerlo claro, porque si no nos vamos ahí, quedamos enredados en las piolas. Pues más o menos, pesos del 2018, esto vale más hoy obviamente, pero de 80 a 100 billones no es un mal cálculo. 100 billones de pesos valen los programas PD todos juntos. Algo se ha hecho. 28 billones, dice nuestro director de la ART. Estos 100 billones no han estado en la ART. Echarle la culpa al hombre aquí sería absolutamente injusto. La ART por ahí ha manejado de esto 5 o 6 billones de pesos. Menos de 6, miércoles. O sea, el programa no está ahí. Y si los interesados, todos los interesados, que aquí son múltiples, creen que está ahí, se engañaron. Ahora, esta cifra, claro, la primera pregunta que uno tendría que hacerse no es gastarla en un año completamente, no tendría el país la plata, pero en 10, 15 años, que es más o menos el tiempo, 12 años fue el tiempo que se acordó, ¿se podían tener? La respuesta es sí, se podían tener. Si los gobiernos hubieran priorizado aquí, el conjunto del presupuesto nacional de inversión o como se llame, sí hubiera tenido la capacidad de invertir y cumplir más o menos, siempre habrá problemas, pero cumplir más o menos con los programas que se llaman PEDET, que a su vez son programas de transformación del territorio.
Eso ahora lo explico un poquito mejor. Sí se podía. ¿Qué pasó? Aquí el punto. Se gastaron en otras cosas. Y entonces aquí empieza el problema grave. ¿En qué se gastó estos 100 billones de pesos? Si yo hago un cálculo de todos los presupuestos de inversión de todos estos años que han pasado. Se gastó en hacer las autopistas 4G que exactamente valen 100 billones de pesos. La mente fácil de un periodista, de un analista por ahí, diría de entrada, pues hagan ambas cosas. No se pueden hacer ambas cosas porque el país sí no tiene 200 billones de pesos. Había que escoger. Cuando uno habla de las vías, y solo lo pongo como ejemplo, hubiera podido coger otras obras de inversión, pero cuando uno habla de las vías, autopistas, doble calzada, 4G, no es que no se necesiten, pero entonces ¿para qué se pactó este programa PD? Si los gobiernos tenían la responsabilidad, se habían comprometido, en este caso el gobierno Santos y posterior Duque y el mío, y ahora hablaré del mío, que están 2 años, de cumplir los programas PEDET, entonces ¿por qué nos metimos a hacer licitaciones, a comprometer recursos, etcétera, en unos programas que no tienen que ver con los territorios PEDET, sino básicamente con los alrededores de Medellín, de Bogotá, algo entre Barranquilla y Cartagena, y la famosa vía entre Bogotá y Villavicencio? Ahí se fueron los 100 billones. El incumplimiento consiste en que quienes firmaron de parte del Estado los acuerdos creyeron que se podía hacer el mismo modelo de desarrollo que venía desde antes y que esto no cambiaba el modelo de desarrollo. Que se trataba a partir del acuerdo de paz 2016 de invertir la mayor parte del recurso público, de inversión público en los territorios excluidos y no en los territorios que siempre se han beneficiado de la inversión pública. Hoy estamos ya a 8 años, ha pasado la mayor parte del tiempo en que se tenían que verificar estos acuerdos. Solo coloco el caso territorio excluido. Los PEDETs son una parte del territorio excluido. El mapa del territorio excluido en Colombia es un poco más amplio, pero lo único que haríamos aquí es ver cómo es de grave el problema. Es un problema de concepción del desarrollo. Si me lo permiten en términos políticos, es una visión oligárquica versus una visión popular. La plata se va a donde el gran capital quiere el proyecto, para que el banco dé la plata, y ahí se negocia qué tasa de interés. La ADR tiene que ser un ejército de estructuradores de proyectos, porque un campesino no sabe de eso, menos que el hijo haya estudiado economía o algo. Por eso en general no sabe de eso. Si va con su idea al banco le dicen que no. Y entonces sí, tenemos 4.000 proyectos, pero ¿cuántos estructurados? ¿Y quién los va a estructurar si no es el mismo Estado? Y la gente que sabe de eso pues está por ahí, incluso desempleada, pues contrátenla. Y la ANT es lo único que está aquí. Aquí han pedido varios compañeros, campesinos, campesinas, la titulación. Claro, hay que saber en dónde es el área, porque si hay titulación, una persona ya poseedora de su tierra, pues no se pone a sembrar hoja de coca, pues se la quitan. Lo mejor es meterse ya a un proceso de cultivos legales. La titulación es un instrumento de la sustitución de cultivos. Por tanto, la ANT, con el mapa que tenemos hoy de zonas cocaleras, llamámosla así, tiene que tener un plan de titulación ahí. Yo sé que ahí hay problemas, porque entonces que la ley segunda, que la comunidad, consejo comunitario, que el resguardo indígena, etcétera, lo planteó el compañero El Guaviare. Pero es que, ojo, digamos, hay que compartir el territorio. Hay que llegar a pactos, si no nos matamos entre nosotros, como está pasando en el Cauca. Una hacienda para repartir y se agarran las negritudes con los indígenas y no podemos repartirla. Entonces, eso es un estudio, es un proceso, pero la ANT tiene que tener el plan de titulación en las zonas cocaleras en masa, con lo difícil que es, no importa. Y la ADR tiene que tener la estructuración de proyectos de industrialización de producción lícita en las zonas cocaleras. Ya veremos si podemos comprar hoja de coca mientras tanto. Esos ya son temas que podemos concretar en cada pacto territorial.
porque con la hoja de coca sin el alcaloide se puede hacer abonos y otras cosas. Pero esto ya es para hablarlo territorio por territorio, el de Tumaco, el de Catatumbo, etcétera. Aquí, si lo podemos hacer y metemos la plata en eso, la plata que nos queda, claro, nos van a relinchar el gran capital porque no metemos la plata en sus grandes obras. Pero no hay otra forma de cumplir este acuerdo de paz. Entonces podemos desarrollar una política de sustitución de cultivos mucho más seria de lo que hasta ahora se ha desarrollado. Eso lo tienen que discutir también ustedes, porque ustedes van a querer parte, lo han dicho aquí, transferencia monetaria. Pero eso es muy fácil, eso es desde aquí a una ANECI. De la ANECI a la tienda de la esquina a pagar la deuda. Pero no hay sustitución en el territorio. Y yo creo que lo que tenemos que lograr es la sustitución del territorio en estos 2 años, muy bien lo dijo algún compañero, por lo menos sentar las bases de cómo eso funciona bien, no del fracaso como hoy tenemos, que es un fracaso. Les propongo hacer estos pactos regionales con priorización del gasto, obligación para el gobierno de gastar prioritariamente, no que quede en los cuchos como quedó el dinero del acuerdo de paz en estos 8 años. Aquí hay más materias que no me atrevo ya por la complejidad del asunto a ir definiendo poco a poco, porque cada territorio es diferente. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte y las carreteras PEDET. Claro que me he tenido que conversar con ellos, a veces no tan conversar. Hay una cosa que se llama el hecho del príncipe, y es la capacidad del Estado de cambiar contratos. Pues yo no puedo hacer las carreteras PEDET si estamos gastando en el túnel del Toyo todo el tiempo, o guardando en fondos financieros mientras el concesionario de una autopista se le ocurre avanzar las obras. Aquí tenemos que hacer un pacto. Entonces hay que dejarle un espacio financiero a las obras PEDET, que es el sistema de regalías todo, el OCAT-PAS dentro de eso, que hay que mejorarlo sustancialmente, y que es el presupuesto del Ministerio de Transporte de inversiones, para que podamos desarrollar en conjunto con las acciones comunales, que también nos intentan prohibir que lo hagamos, el desarrollo de las vías campesinas y otras obras de transporte que son esenciales en cada territorio. Si yo sustituyo 230,000 hectáreas de hoja de coca, nuestra agricultura crece toda 5%. Esto es una actividad, esto hace parte de la reactivación económica y el crecimiento productivo del país. No que la hoja de coca no sea productiva, lo que pasa es que es productiva para usos ilícitos. Y entonces podamos usar la tierra para la producción de usos lícitos, indudablemente, hasta que el mundo cambie, porque el mundo también va a cambiar todas estas normas, pero eso ya no será asunto de mi gobierno. Ahora, aquí están delegados de las altas partes contratantes, dice el acuerdo de paz. Ustedes, y los he visto expresarse por la prensa alrededor de las discusiones que se han suscitado sobre este tema de la declaración unilateral de Estado. Yo creo que tenemos que reunirnos, porque en este momento, sin querer queriendo, las altas partes contratantes del acuerdo de paz son usted y yo. Y ya han pasado 8 años. O sea, que tenemos que hacer una evaluación seria sobre cifras y realidades. Y tenemos que hacer una declaración conjunta ante la humanidad, que es que el Consejo... Buenos días para todos nuestros oyentes de Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información. Hoy jueves 20 de junio de 2024. Le damos la cordial bienvenida a esta propuesta informativa para la región central de Colombia, a quienes nos escuchan a través de la frecuencia 107.4 FM y también en las diferentes plataformas. Escuchábamos al presidente Gustavo Petro en el primer encuentro con las comunidades beneficiarias del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Bienvenidos. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. El presidente ruso Vladimir Putin agradeció este miércoles al líder norcoreano Kim Jong-un su apoyo inquebrantable a la invasión de Ucrania durante la cumbre que ambos mantuvieron hoy en Pyongyang.
Posteriormente firmaron un acuerdo integral de asociación estratégica. Pyongyang y Moscú han decidido reforzar aún más sus lazos para contrarrestar a Washington y sus aliados. El acuerdo con Corea del Norte prevé la asistencia mutua en caso de agresión. Putin visitó Corea del Norte por primera vez en 24 años. Las tensiones entre Israel y la milicia proiraní Hezbollah en el sur del Líbano aumentan a medida que el ejército israelí ajusta sus planes para una ofensiva en el país vecino. El Ministerio Israelí de Asuntos Exteriores ha advertido sobre una posible guerra total contra Hezbollah después de que la milicia insinuara que podría atacar la ciudad portuaria de Haifa. Desde el ataque terrorista perpetrado en octubre por Hamas desde Gaza, también se han producido enfrentamientos casi diarios entre el ejército israelí y Hezbollah en la zona fronteriza con el Líbano. Los ministros de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, y de Argentina, Patricia Bullrich, firmaron este martes un acuerdo para fortalecer el combate contra el crimen organizado. Según un comunicado conjunto, se crearán espacios de análisis especializados para diseñar estrategias y desarrollar herramientas innovadoras que permitan combatir eficazmente a los grupos criminales. Bullrich inició el domingo una visita de 4 días a El Salvador para conocer el modelo aplicado por el presidente Nayib Bukele para neutralizar a las violentas pandillas y restablecer la tranquilidad en el país. El gobierno colombiano anunció este martes una iniciativa para legalizar a los tutores de niños y adolescentes venezolanos que se encuentran en situación irregular en el país. Más adelante esta medida se extenderá a toda la población latinoamericana que no se encuentre de forma legal en Colombia. Con este permiso se pretende regularizar a los representantes legales y custodios de más de 270.000 niños y adolescentes venezolanos que cuentan con un permiso por protección temporal. A partir del 1 de julio, Japón pondrá en marcha nuevas medidas para abordar el turismo excesivo en el monte Fuji. Entre estas iniciativas se incluye un sistema de reservas en línea que limitará las entradas diarias a 4.000 personas, el cobro de una tarifa de $13 y la instalación de un puesto de control para aliviar la congestión en el sendero Yoshida, el más frecuentado por los excursionistas. La montaña más alta de Japón experimenta una creciente masificación durante la temporada de senderismo en verano. Esto genera preocupaciones por la seguridad y los daños al medio ambiente. El Visionario Noticias. El director de la CAR, Alfred Ballesteros, destaca el compromiso ambiental de Funza por ser el municipio más ahorrador durante el racionamiento de agua. Felicitó a la alcaldesa Jamie Villamil y a los habitantes de la población por demostrar su compromiso ambiental. Desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca queremos hoy reconocer, exaltar y felicitar a los habitantes del municipio de Funza, en el departamento de Cundinamarca, a su alcaldesa, la doctora Jamie, porque han mostrado su compromiso ambiental al ser el municipio que más ahorra recurso hídrico. Alcaldesa, mil gracias en nombre de la autoridad ambiental. Ustedes son un ejemplo de lo que todos los ciudadanos debemos hacer en los escenarios de cambio climático, tener un compromiso con el cuidado y ahorro del recurso hídrico en nuestros hogares y en nuestras industrias. Gracias, doctor Alfred. A todos los funzanos un reconocimiento porque esto ha sido un esfuerzo conjunto y recordemos nuestra campaña, gota a gota el agua se ahorra. Alcaldesa, claramente Funza entiende que la gestión ambiental es una responsabilidad de todos. Están escuchando El Visionario Noticias. El Ministerio de Salud unió fuerzas con las secretarías de salud de todo el país, llevando el programa ampliado de inmunizaciones a las poblaciones más apartadas para mejorar el bienestar de la comunidad, garantizando el derecho fundamental a la salud de las personas y sus familias a través de la vacunación. El Ministerio de Salud hizo parte de la primera mesa de participación de seguimiento de la sentencia T045 de 2010 para la vigencia 2024. Se realizó el seguimiento para el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional para la atención física y mental con enfoque psicosocial de las víctimas reconocidas de la comunidad del Salado. Durante varios días se discutieron, presentaron avances, propuestas y acciones en materia de atención integral en salud para la comunidad salaera.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, continúa recorriendo el país. Esta vez estuvo en Puerto Boyacá, en el Hospital José Cayetano Vázquez. Allí dialogó con el personal de salud y reafirmó sus intereses en garantizar condiciones laborales a través de la formalización. Finalizó el recorrido en Fresno, Tolima. Allí se entregó una ambulancia con una inversión de más de 306 millones de pesos. Así se reitera el compromiso del gobierno nacional con el fortalecimiento del sistema de salud en todo el territorio. El Visionario Noticias. Solo le duele la espalda. Puede tener una costilla fracturada. Le dificulta para respirar. Bueno. Continuamos con la información. Escuchábamos momentos en los que la comunidad atiende a conductor que se accidentó en la tarde de ayer en el municipio de Caparrapí. Conducía un camión cargado de ganado, esto en el sector Loma de Aldanas del municipio de Caparrapí, en el departamento de Cundinamarca. En este momento el ciudadano es atendido y está en recuperación, es lo que manifiestan los ciudadanos de esta municipalidad. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información con la actualidad de Bogotá y la región. Arranca una nueva etapa para enfrentar el hacinamiento carcelario en nuestro país. Esto dijo Carlos Fernando Galán, el alcalde mayor de Bogotá. A raíz de la convocatoria que hizo hoy el presidente de la Corte Suprema de Justicia, a varios alcaldes, a la fiscal general, al director de la policía, al ministro de Justicia y al IMPEC, arranca una nueva etapa para enfrentar la problemática que tenemos de hacinamiento en estaciones de policía. En Bogotá tenemos más de 3.200 personas en este momento privadas de la libertad en estaciones de policía donde no deberían estar, que son centros que son pensados solamente para máximo 36 horas de reclusión. El primer punto importante que se acordó hoy es que va a haber un traslado de cerca de 570 personas que están condenadas hoy en Bogotá. En este momento están en estación de policía, deberían estar en centros de reclusión del IMPEC. Es un paso importante que nos ayuda en un cerca de un 17% de las personas que hoy están recluidas en estaciones de policía. Segundo, nos comprometimos como ciudad a revisar las herramientas de conectividad para que las personas que hoy están privadas de la libertad en estaciones de policía y que son citadas a una audiencia virtual puedan asistir a esa audiencia, se conecten, tengan las herramientas para hacerlo y esto nos lleve a demoras, a aplazamientos y muchas veces a vencimiento de términos. Bogotá tiene un plan de corto, mediano y largo plazo. En el largo plazo está la segunda fase de la cárcel distrital, ya en el plan de desarrollo se contempló. Está también la terminación del CER 2, que eso es básicamente para 273 reclusos más o menos. Eso complementará lo que tenemos hoy del CER 1 y de la cárcel distrital. Y además se comprometió el Ministerio de Justicia con todos a revisar la propuesta y a transmitirnos su análisis de tener unos centros de reclusión especial que podemos trabajar inclusive con privados para poder enfrentar la problemática de hacinamiento en el corto y mediano plazo mientras que se construyen las soluciones de fondo. Intentamos garantizar que las personas que son capturadas y que son condenadas lleguen a establecimientos carcelarios como lo contempla la ley. Bogotá no puede parar en ese esfuerzo de perseguir a los criminales. Esta problemática no nos puede frenar en eso y por eso tenemos que trabajar en resolverla para que cerca de 92 personas que están siendo detenidas en Bogotá al día entren a ese flujo y cuando sea lugar y sean condenadas, sean recluidas en un centro del IMPEC. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Israel y la milicia libanesa Hezbollah intensifican su retórica poniendo a la región al borde de un nuevo frente de guerra. Este miércoles en un discurso televisado el líder de Hezbollah aseguró que ningún lugar de Israel estaría a salvo de los ataques en caso de guerra. Las palabras de Hassan Nasrallah fueron la respuesta al ministro israelí de Exteriores que previamente había amenazado con destruir Hezbollah. Los enfrentamientos entre el ejército israelí y Hezbollah han sido casi diarios desde el comienzo de la guerra en Gaza el pasado octubre.
En Alemania, el gobierno de Olaf Scholz confirmó este miércoles la cancelación de la reunión bilateral con el presidente argentino Javier Milei y de la rueda de prensa conjunta previstas para el próximo domingo en Berlín. En su lugar, ambos mandatarios solo compartirán una corta visita de trabajo. Las autoridades alemanas no detallaron las razones, pero informaron que la decisión no fue del gobierno alemán. El pasado lunes, el portavoz de Scholz calificó las palabras de Milei contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y contra su esposa de comentarios de mal gusto. El gobierno argentino evitó responder sobre los motivos del cambio de programa. Implica un claro alineamiento en términos de... La tormenta tropical Alberto, la primera de 2024 en el Atlántico, se formó este miércoles en el Golfo de México y amenaza con fuertes lluvias, vientos e inundaciones tanto en México como en la costa de Texas, en Estados Unidos. El Sistema Meteorológico de México exhortó a la población a permanecer en sus viviendas o acudir a los refugios habilitados por las autoridades si viven en una zona que ya sufrió inundaciones o es considerada de riesgo. Este año se estima que el Atlántico tendrá una temporada de huracanes por encima del promedio, con la posibilidad de hasta 13 huracanes, de los cuales hasta 7 pueden ser mayores. Unas 600 personas murieron durante la peregrinación del Hajj a la Meca debido a las temperaturas extremas que rozaron los 52 grados en algunas jornadas. El rito anual en la ciudad saudí, que comenzó el viernes y finaliza hoy, es uno de los 5 pilares del Islam, y los musulmanes que deben realizarlo al menos una vez en su vida. Este año reunió a 1.800.000 fieles, la gran mayoría procedentes de otros países. Cyril Ramaphosa fue investido este miércoles para un segundo y último mandato de 5 años como presidente de Sudáfrica. El mandatario asume tras unas elecciones en mayo que marcaron un punto de inflexión para el país, poniendo fin a 3 décadas de dominio de su partido, el Congreso Nacional Africano. En mayo, el partido, que gobierna desde 1994, obtuvo el 40% de los votos, perdiendo por primera vez la mayoría absoluta en el Parlamento, lo que obligó a Ramaphosa a formar un gobierno de coalición. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información con la actualidad de Bogotá y la región. Del 20 al 23 de junio en Corferias se llevará a cabo la feria Mejor Colombiano, con lo mejor de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Escuchemos a continuación a la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, junto a la representante legal de Asomuforpro, Olga Bejarano, y al embajador de Brasil, Paulo Estivalletti. Inspirados en la experiencia de Bahía en Brasil, y decidimos hacer por primera vez en la historia esta primera feria de agricultura familiar y campesina en Corferias, que se llama Mejor Colombiano. Mejor Colombiano porque queremos estimular que hagamos conciencia también como sociedad de consumidores sobre la importancia que tiene para Colombia el trabajo digno de las familias campesinas. Es muy importante esta primera feria, tanto para nosotros y nosotras como firmante, y esta apuesta que nos estamos dando para la paz y para un país. Con esta feria nosotros vemos una gran oportunidad visionaria al futuro, y que se nos tengan en cuenta, la participación de las mujeres que llegamos allí, las firmantes, pero también las mujeres rural, de poder mostrar nuestros productos. El 70% de la comida que se produce en Colombia es la que alimenta a los hogares colombianos. Todas las cosas deliciosas que solemos comer, lo que es la base de nuestra gastronomía nacional, de nuestros platos propios, de nuestra cultura, vienen de la producción de manos campesinas que en pequeñas unidades de producción familiar producen esa soberanía alimentaria. En Brasil como en Colombia es la agricultura familiar la que alimenta a la gente, o sea, la parte más importante de la alimentación, de la dieta de los brasileños viene de la agricultura campesina y familiar. Es muy importante valorar las buenas experiencias, las buenas prácticas. Somos mujeres tradicionales campesinas que estamos haciendo un trabajo en la ruralidad, y que hayan estos espacios donde nosotros podemos llegar directamente a los consumidores sin la intermediación, para nosotros es supremamente importante.
Están escuchando El Visionario Noticias. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. El planeta Tierra cambia constantemente de peso. Escuchemos cuáles son las causas. ¿La Tierra se vuelve más liviana o está ganando peso? Nuestro planeta pesa algo menos de 6 cuatrillones de kilogramos. Esto puede determinarse con bastante precisión con la ayuda de satélites y una fórmula matemática. El peso de la Tierra cambia constantemente. Y aunque tiene suficiente gravedad para mantener su atmósfera, en las capas superiores de aire la gravedad no basta y elementos ligeros como el hidrógeno y el helio desaparecen en el espacio. Como resultado, la Tierra pierde unas 96,000 toneladas de peso. Eso ocurre cada año. Nuestro planeta también pierde peso por la desintegración radiactiva. En este proceso, la materia se convierte en energía y escapa al espacio en forma de radiación. Esto ocurre principalmente en el interior de la Tierra y en rocas como la autunita cerca de la superficie. La desintegración radiactiva hace que la Tierra pierda unas 7 toneladas de peso cada año. Los viajes espaciales también reducen su peso. Cuando enviamos cohetes al espacio para transportar satélites y robots de exploración a otros cuerpos celestes, el material de construcción con el que se fabrican estas máquinas de alta tecnología procede de la Tierra. Mediante la exploración del espacio, nuestro planeta pierde unas 1,000 toneladas de peso al año. La Tierra no solo es cada vez más liviana, también gana peso. Por ejemplo, debido al polvo procedente del espacio que desciende constantemente. El polvo procede de los asteroides que orbitan alrededor del Sol, detrás de Marte y sobre todo de los cometas. A veces incluso podemos reconocer esos granos de polvo como estrellas fugaces. Y una y otra vez, trozos más grandes también se estrellan contra el suelo en forma de meteoritos. El polvo cósmico y las rocas hacen que la Tierra pese 16,000 toneladas más cada año. Si sumamos y restamos todo, el resultado es una pérdida de peso de 81,000 toneladas al año. De modo que la Tierra es cada vez más liviana, pero solo en una pequeña fracción porcentual, casi nada. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Colombia, Gustavo Petro asegura que el acuerdo de paz firmado con las antiguas FARC en el 2016 está hecho trizas. El presidente apunta que la razón de la ola de violencia por el fracaso del convenio se debe a que no fue implementado por los gobiernos anteriores. Además, acusa al Ministerio Público de pretender acorralar a su administración para que incumpla los acuerdos. Asimismo, el mandatario colombiano asegura que las disidencias de la FARC siguen atacando porque no desean eliminar sus actividades económicas ilícitas. A pesar de las palabras de Petro y los recientes enfrentamientos con la guerrilla acerca de las negociaciones, la ONU informa sobre un aumento de la satisfacción con la implementación de la paz en las zonas más golpeadas por el conflicto. Indignación en Perú y Colombia ante la impunidad de quienes cometen agresiones sexuales contra niñas indígenas. La discriminación a estas comunidades deja como saldo miles de víctimas de abuso. Ante este panorama, demandan a ministros del gobierno de Dina Boluarte por haber calificado el crimen contra menores amazónicos como una práctica cultural. La administración de Gustavo Petro también es criticada por su inacción por parte de la fuerza pública, un llamado que no ha sido atendido de una terrible práctica que se viene presentando hace décadas. Yo creo que falta más atención del Estado, por ejemplo, el Ministerio del Interior, que es aquí en Colombia el que tiene esas funciones en general. Debería llamar a las demás entidades y reunirse con la Mesa Permanente de los Pueblos Indígenas o con las organizaciones indígenas, como Gobierno Mayor, como
como ICON, como LONI, indígena. Entonces, ¿qué pasa en estos casos de violación? Muchos quedan impunes, no pasa nada ni en la... El Visionario Noticias. El coordinador de gestión ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Ramírez, nos comparte su experiencia al participar en el evento Oportunidades en la Gestión del Plástico, donde se discutieron alternativas sostenibles a los plásticos de un solo uso. Estamos acá en la sede de la Cámara de Comercio de la 26, en un evento muy importante, con una participación de un promedio de 350 personas, donde tuvimos la oportunidad de socializar todas las iniciativas en materia de la implementación de la Ley 2232 en una conferencia magistral. Posteriormente, pues vinieron unas intervenciones muy interesantes de los diferentes sectores productivos, donde están destacando unos avances muy importantes en materia de ecodiseño, en materia de aprovechamiento, en materia de uso eficiente de materiales, agua y energía. Entonces, yo creo que es fundamental este tema. Igualmente estamos en un escenario de respaldo a un pacto que viene adelantando y llegando siempre a Colombia, que seguramente contribuirá de manera importante desde el sector privado a la construcción de política. Están escuchando El Visionario Noticias. Buenaventura se encuentra a la vanguardia de la innovación. Son 30.000 millones de inversión para conectar con fibra óptica a 500 hogares de estratos 1 y 2. Buenas noticias que comparten el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres. Escuchémoslos. Bueno, quiero anunciar aquí desde el Valle del Cauca, en compañía de la señora gobernadora, una inversión muy importante que vamos a hacer para Buenaventura. Vamos a invertir 30.000 millones de pesos, 24.000 que estamos ejecutando en este momento para llevar a 36.000 hogares de Buenaventura fibra óptica con algo muy importante, internet subsidiado. Es decir, cada hogar solo tiene que pagar máximo 25.000 pesos para tener internet de alta velocidad y lo vamos a subsidiar durante todo el gobierno. Repito, 24.000 millones, 36.000 hogares con fibra óptica en Buenaventura. Y el gran anuncio de construir un centro de formación de inteligencia artificial. Solo vamos a construir 70 en el país, centro de formación para que se haya una pequeña universidad, un pequeño centro con data centers, con salones, con Xbox para los niños, para que la comunidad de Buenaventura, bonaventurense, se pueda formar en inteligencia artificial y en programación, inversión de 7.000 millones, en lo cual vamos a hacer convenio con la gobernación para que sea esta quien lo construya en Buenaventura. Bueno, este es un esfuerzo muy importante y queremos darle las gracias al Liscano por darnos la oportunidad al Valle del Cauca de tener Centro de Innovación e Inteligencia Artificial en Buenaventura. Es el complemento y precisamente esto es una articulación que tenemos de acuerdo a nuestro plan de desarrollo, donde queremos que el Valle del Cauca sea una gran región de innovadora y de inteligencia artificial. Por eso creamos el Distrito de Innovación y de Inteligencia Artificial en Cali, que es el del Valle del Cauca, pero no queremos que se quede en Cali, sino que vaya a las subregiones. Por eso hoy estatura todos esos emprendedores de base tecnológica que hoy quieren generar ingresos, que quieren generar empleo, los podemos potencializar con este centro de potencia que el ministro Liscano ha traído a Buenaventura. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información con la actualidad de Bogotá y la región. En un mundo lleno de desafíos, el Colegio La Giralda de Bogotá está demostrando que con un enfoque integral en el bienestar socioemocional se pueden transformar vidas y comunidades. En el corazón de Bogotá, en el barrio Las Cruces, se encuentra el Colegio La Giralda. Esta institución pública se destaca a nivel mundial por la implementación de un gimnasio socioemocional para sus 1.400 estudiantes. Entendimos
que lo socioemocional es sumamente importante y vital para considerar que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan una muy buena salud a nivel física y mental en sus vidas. Los resultados hablan por sí mismos. La reducción significativa en los conflictos escolares, las tasas de deserción mínimas y un aumento notable en el rendimiento académico son solo algunas de las mejoras que la Giralda ha experimentado desde la implementación del gimnasio. Después de la pandemia, los estudiantes regresaron con muchas situaciones de conflicto psicosocial. Surgió la idea del desarrollo de las competencias socioemocionales con nuestro marco de competencias y desde ahí planteamos el desarrollo de la propuesta del gimnasio socioemocional, lo cual nos ha llevado, por ejemplo, en el 2023 a reducir el índice de conflicto escolar en un 67%. Nos ha llevado a incrementar, por ejemplo, la promoción escolar. Este colegio La Giralda es un referente de educación para la paz, resume lo que es la formación integral, resume lo que es la apuesta por las competencias socioemocionales como base para la estabilidad de un estudiante y para su mejor desempeño académico. Este gimnasio es un espacio en donde los estudiantes pueden venir a hacer gestión de sus emociones. Ahí digamos que nosotros trabajamos diferentes dimensiones de lo socioemocional, la dimensión de cómo manejo yo como persona mis emociones, cómo gestiono mis emociones con otras personas y cómo las gestiono en un contexto. El tema socioemocional se vuelve demasiado importante a partir de todo lo que vemos en la pandemia y de todas las cosas que generan la pandemia en términos de conflictos y esto digamos que llega como una solución para poder ayudarle a los estudiantes a tener un mejor trabajo socioemocional que al final en lo que redunda es en mejores aprendizajes. En un mundo lleno de desafíos, el Colegio La Giralda en Bogotá está demostrando que con un enfoque integral en el bienestar emocional se puede transformar vidas y comunidades. El Visionario Noticias. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, dice que el proyecto de ley 292 busca evitar cobros excesivos y sorpresivos en el impuesto predial en Colombia. Escuchemos a continuación lo que dice. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, recalcó la necesidad de avanzar en el proyecto de ley que pone límites a los incrementos en el impuesto predial. Nadie está incrementando el predial. Eso es una afirmación que no tiene asidero. Colombia avanza en un proceso de actualización catastral y por eso la necesidad de poner un límite a los incrementos en el impuesto predial. Y ya hemos visto resultados negativos en los municipios porque no se les ha puesto coto al manejo de hasta dónde pueden reglamentar el predial. Esta iniciativa busca generar una directriz para que los municipios impacten en menor medida a los ciudadanos y así evitar aumentos excesivos en este impuesto. Aquí le estamos diciendo, no pueden hacer eso. Eso es lo que les está diciendo aquí. No pueden hacer eso. Tienen que matizar de qué manera pueden ir haciendo esos ajustes. Ese es el objetivo de este proyecto. Nadie está subiendo el proyecto. Nadie. Están escuchando El Visionario Noticias. El ministro de Transporte, William Camargo, se encuentra en el marco del 15º Foro Internacional de Infraestructura, Inversión y Construcción en Macao, China. Nos encontramos en Macao, una provincia autónoma especial de la China, para participar en el 15º Foro Internacional sobre Inversión, Construcción e Infraestructura. Estamos presentando el portafolio de proyectos que Colombia está desarrollando, buscando obviamente atraer el interés de inversionistas, de la banca y de empresas constructoras que quieran acompañar los proyectos que estamos planteando para concretar en los próximos años. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con la provincia de Guizhou y con
la empresa que ha desarrollado proyectos de autopistas en alta montaña, con componentes asociados a túneles, puentes y viaductos. Adicionalmente, tuvimos la oportunidad de conocer proyectos de transporte y estamos en los próximos 2 días trabajando de la mano con un equipo de inversores en componentes de transporte limpio, encontrando también posibilidades para financiar los proyectos de transición energética y el Fondo de Ascenso Tecnológico, que tiene como finalidad fortalecer la migración a transporte de bajas emisiones. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Los países del G7 decidieron robar $50.000 millones de las ganancias de los activos rusos congelados para financiar al régimen de Kiev. Sin embargo, curiosamente pidieron a Moscú que no tome medidas de respuesta. Así lo reveló María Zaharova, representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Los participantes llegaron a, como lo denominaron, un acuerdo político sobre el envío a Ucrania de un crédito por un valor de $50.000 millones sacados de las ganancias de los activos rusos congelados. Es otro robo y ahora lo hacen los 7. Enseguida, por diversas vías, estos mismos colegas dieron a conocer que no serán ellos, sino otros miembros de los 7 quienes quitarán los activos. Pero no tomen medidas de respuesta contra nosotros, por favor, dijeron. Nos hicieron pensar que ellos no van a hacer eso. Zaharova añadió que los G7 saben que la respuesta rusa ante tal robo será contundente y tienen miedo de esa eventualidad. Indicó que Moscú dispone de un amplio arsenal de medidas que podría tomar, entre ellas la confiscación de activos occidentales bajo la jurisdicción de Rusia. Destacó el alto nivel de cinismo y de mentiras de la organización al declarar una versión para los medios de propaganda occidental y luego cambiar por otra. Anteriormente, los líderes del G7 llegaron a un acuerdo de utilizar las ganancias de los activos rusos congelados para financiar a Kiev antes de que termine el 2024. La séptima volta que l'Italia ha la responsabilidad de cuidar. El líder del movimiento Hezbollah advierte de que ningún lugar en Israel será seguro en caso de una guerra total. Afirma que el grupo libanés se ha preparado para lo peor y va a luchar sin reglas. Esta respuesta se produce después de que Tel Aviv aprobara los planes operativos para lanzar una ofensiva en el Líbano. Asimismo, desde Hezbollah amenazaron a Chipre afirmando que en caso de abrir sus bases y aeropuertos a Israel, este país también será arrastrado a la guerra. Sin embargo, el presidente de la nación aseguró no estar involucrado en ninguna operación militar en la región. En paralelo, las autoridades israelíes se reunieron para abordar los métodos de lucha contra Hezbollah. La amenaza de drones provenientes del movimiento libanés para la nación hebrea era uno de los temas principales. El ministro de Defensa señaló que Israel tiene que estar preparado para todo tipo de escenarios. En Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa anunció un aumento superior al 10% en el precio de la gasolina más utilizada en el país. De este modo, busca cumplir sus obligaciones con el Fondo Monetario Internacional, que aprobó un préstamo de $4.500 millones para la nación, con la condición de que elimine los subsidios a los combustibles. Anteriormente, los 2 antecesores de Noboa fracasaron al intentar implementar semejantes medidas ante las fuertes movilizaciones que se registraron en el territorio. El presidente Vladimir Putin continúa su gira por Asia. Esta vez llega a Vietnam en una visita de 2 días, en lo que es su 5º viaje a la República Socialista. De cara a esta cita, el líder ruso escribió un artículo para la Gaceta Oficial del Partido Comunista titulado Una amistad probada por el tiempo. En el texto destacó que Vietnam y Rusia comparten visiones similares de la situación en la región de Asia Oriental y el Pacífico. Agregó que ambas naciones abogan por la construcción de una nueva arquitectura de seguridad euroasiática. En este sentido, Putin alabó la estrecha cooperación entre Hanoi y Moscú en plataformas multilaterales claves, principalmente en Naciones Unidas. Además, agradeció al país asiático su posición equilibrada sobre el conflicto ucraniano y su apoyo a una resolución pacífica y dialogada de la crisis. Por su parte, el primer ministro de Vietnam afirmó que la República Socialista valora su asociación estratégica e integral con Rusia, a quien considera como uno de sus socios prioritarios. Para
Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. De Rusia, Vladimir Putin, fue recibido con honores en Hanoi, la capital de Vietnam. Allí celebró un encuentro con su homólogo vietnamita To Lam. Los mandatarios mantuvieron una reunión oficial en el Palacio Presidencial de la ciudad capital, donde resolvieron fortalecer la asociación estratégica integral en los ámbitos comercial, económico, científico, tecnológico y humanitario. Así, al mismo tiempo, coincidieron en intensificar la cooperación en materia de seguridad y defensa y acordaron no formar coaliciones con otros países que puedan dañar al otro. Esta es la quinta visita del presidente Vladimir Putin a Vietnam, a donde llega luego de una visita de 2 días a Corea del Norte, donde se reunió con su homólogo norcoreano Kim Jong-un. Rusia concede gran importancia a la cuestión de seguir fortaleciendo las relaciones estratégicas integrales ruso-vietnamitas, tradicionalmente amistosas, y las relaciones de asociación estratégica. Y estas relaciones continúan desarrollándose progresivamente en un espíritu de igualdad, respeto mutuo y consideración de los intereses de cada uno. Por otro lado, el presidente Vladimir Putin resaltó que Rusia y Vietnam coinciden en el respeto sobre el derecho internacional y coordinan esfuerzos en diferentes instancias multilaterales. También abordamos cuestiones internacionales de actualidad. Me gusta enfatizar en las posiciones de Rusia y Vietnam. Coinciden en gran medida o son cercanas. Nuestros países defienden firmemente los principios de la supremacía del derecho internacional, la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de nuestro país. Otros estados, coordinar esfuerzos en lugares multilaterales clave, incluida la ONU, así como el marco del diálogo, Rusia-ASEAN y las cumbres de Asia Oriental. Por su parte, el presidente de Vietnam, To Lam, destacó que lograron acuerdos con Rusia para desarrollar proyectos en el ámbito energético. Ambas partes acuerdan continuar implementando eficientemente proyectos importantes en los campos de energía, petróleo y gas, y crear condiciones favorables para que las empresas de ambos países expandan sus inversiones en los territorios del otro, de acuerdo con las leyes de ambos países y el derecho internacional. En Palestina, bombardeos israelíes sobre la franja de Gaza dejan varias personas asesinadas y decenas de heridos al cumplirse 258 días de iniciada la agresión genocida. Fuentes médicas informaron que 2 mujeres murieron y otras 12 sufrieron diversas heridas cuando un ataque aéreo alcanzó la casa de la familia Haddala en el campamento de refugiados en Nuseirat. También en el centro del enclave, un dron asesinó a un hombre luego de disparar al menos un misil contra una reunión de ciudadanos en el este de Deir al-Balah, en lo que parece ser un asesinato selectivo. 37.431 gazatíes han sido asesinados por Israel desde el pasado 7 de octubre, mientras que más de 85.000 han resultado heridos y miles de cuerpos yacen bajo los escombros de la devastada franja de Gaza. Y en Yemen, medios locales publicaron este miércoles un video en donde se puede observar el hundimiento del barco Tutor en el Mar Rojo. A través de redes sociales se difundió el metraje en donde se puede apreciar el momento exacto donde el ejército yemení llevó a cabo el ataque y el posterior hundimiento de la embarcación, que fue identificada como propiedad griega. En ese contexto, desde el movimiento popular yemení Ansarullah declararon el ataque al barco se realizó por su ilegal acceso al cerco impuesto en contra del régimen de Israel. Además, enfatizaron en que este ataque se realiza en el marco de las operaciones de apoyo al pueblo palestino y a la resistencia en Gaza. ¿Buscas un lugar para relajarte y divertirte? ¿Quieres sumergirte en un ambiente lleno de emoción y competencia amistosa? Club de Billares Bomboy y Guillo es el sitio ideal para ti. Disfruta de partidas emocionantes, música genial y bebidas refrescantes, con mesas de primera calidad a 3 bandas y billar pool. No esperes más. Ven con tus amigos y únete a la diversión. Estamos ubicados en el barrio Lucero Bajo, atrás de la calle de la Panela, en Caparrapí, Cundinamarca. Club de Billares Bomboy y Guillo. El Visionario Noticias. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Se cayó la reforma a la educación. Escuchemos a continuación a María José Pizano y a la ministra Vergara.
El proyecto está básicamente hundido, no hay tiempo para la discusión, no hay tiempo para el debate y por supuesto hay una responsabilidad de escuchar al movimiento por la educación y ojalá se pueda llegar más adelante a un consenso entre las fuerzas políticas, entre los expertos, entre el movimiento por la educación para sacar adelante lo que es y debe ser un derecho de todos los colombianos y es el derecho fundamental a la educación en todos los niveles, en todo el ciclo de vida y en todo el territorio nacional. Es una lástima realmente que no hayamos podido sacar esto adelante. Primero que tenemos que tener en consideración es que 3 días de la oposición en los que no fue incluido este proyecto de ley ni otros trascendentales en este país, pues por supuesto le dieron una estocada casi que de muerte a este proyecto de ley. Pero además lo que se esperaba es que nosotros como bancada de gobierno pasáramos por encima de los reclamos que están en las calles, que no escucháramos al movimiento por la educación y que básicamente hiciéramos un acuerdo a puerta cerrada entre los partidos desatendiendo esos reclamos. Por supuesto, nosotros lo dijimos, ni este es el gobierno que no va a escuchar a los movimientos sociales, ni tampoco será esta la bancada que actúe de esa manera. Así que, pues evidentemente, con esa estrategia irresponsable de la oposición, por supuesto, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre el movimiento por la educación y los partidos para sacar adelante este proyecto y con los pocos tiempos que hay, porque en la Cámara se demoraron 8 meses, el proyecto llegó aquí en cuidados intensivos, en un mes poder dar una amplia discusión, poder llegar a consensos, pues es prácticamente imposible. Debemos seguir insistiendo en la búsqueda de consensos que nos permitan avanzar en la construcción de una nación donde podamos convivir y construir un futuro juntos. Desde el Gobierno Nacional tenemos la voluntad de continuar discutiendo el proyecto de ley estatutaria con la esperanza de consolidar un gran acuerdo nacional por la educación. Seguiremos invitando a construir espacios de concertación de ideas. Desde el Ministerio de Educación Nacional abriremos los escenarios de diálogo social que sean necesarios, porque el presente de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes y el futuro de las nuevas generaciones de colombianos y colombianas no puede quedar en puntos suspensivos. Las familias que viven en contextos de mayor vulnerabilidad necesitan una educación de calidad, en condiciones de equidad. Esto no da más espera. El derecho fundamental a la educación es la base de la dignidad de todas las personas y el país requiere su materialización en escenarios de diversidad, justicia y equidad social. La deuda pública del Estado colombiano es con los más empobrecidos, con quienes sufren las mayores inequidades y carencias, quienes tienen más dificultades para acceder a lo básico. La ley estatutaria busca precisamente asegurar la educación desde los primeros años de vida hasta la educación superior, como debe ser en un Estado de Derecho. Colombia requiere nuevas leyes de educación y una inversión estatal suficiente que permita llevar al país a la universalización de la educación como estrategia para generar desarrollo sostenible, equidad y paz territorial. Necesitamos que estos propósitos cuenten con el respaldo del magisterio y sus comunidades educativas y académicas para que los cambios sean reales y sostenibles. El llamado a todo el sector educativo es a que trabajemos unidos para darle al país una respuesta que está esperando desde hace más de 30 años. Tenemos la esperanza de que en medio de las diferencias estamos de acuerdo en lo esencial. La educación no puede seguir siendo un privilegio, debe ser un derecho fundamental que permita a todos y todas las colombianas vivir con dignidad. José Vicente Campos Marroquín, El Visionario Noticias. Llegamos a la parte final de Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información. La invitación de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana por la frecuencia 107.4 en la región central de Colombia y las diferentes plataformas. Buen día para todos.
Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias.